El 16 de octubre de 1994, un grupo de 14 asaltantes perpetró el mayor robo en la historia de Colombia en la sede del Banco de la República en Valledupar, Cesar. Durante 22 horas, y sin disparar un solo tiro, sustrajeron 24.072 millones de pesos, equivalentes a 33 millones de dólares de la época, o unos 165.000 millones de pesos ajustados a este tiempo. Desde la economía política, este caso trasciende el crimen. Revela la fragilidad de las instituciones financieras, la permeabilidad del Estado ante el crimen organizado y las tensiones económicas y sociales de la Colombia de los años 90. El robo expuso cómo la corrupción, el poder ilícito y la desigualdad interactúan en un sistema vulnerable. A continuación, analizaremos la complicidad institucional que lo hizo posible, su impacto económico y político, su relación en el contexto de la época y su resonancia cultural. Nadie tenía previsto que ese 16 de octubre del 94, pasadas las 6 de la mañana, fallara el sistema eléctrico del camión Ford 300 de color verde. El caballo de Troya quedó varado entre la calle y la rampa descendente. Para fortuna de los ladrones y desgracia nacional, un grupo de policías más cándidos que culpables los ayudó a empujar sin advertir que bajo la carpa se ocultaban 12 hombres. Con la excusa de arreglar el aire acondicionado, Winston Tarifa, jefe de seguridad, permitió el acceso desactivando cámaras y alarmas. Liburi Jansen, tesorero, y el cajero Don José completaban el trío de cómplices que formaban parte del personal de la entidad. Por parte de las instituciones de orden público, 4 policías a las afueras, incluido el teniente Juan Carlos Carrillo Peña, proporcionaron apoyo logístico, con información y hasta protección. Casi 18 horas transcurrieron para que pudieran penetrar la tapa cónica fraguada de una aleación de metales y un refuerzo auxiliar que no tenían previsto, pero que sucumbió tras la incesante avaricia y la ayuda de un equipo de corte militar. Máquinas usadas generalmente para soldar el casco de los buques en las profundidades del mar, pero esta vez adaptados como una lanza térmica. Este kit fue importado desde Canadá durante la preparación del golpe y financiado por Elkin Sousa, gerente de la Caja Agraria por aquel entonces. El robo del siglo generó un impacto económico y político demasiado devastador. Se dice que los asaltantes sustrajeron 6 toneladas de billetes, de los cuales 18.560 millones de pesos no se encontraban en circulación. Al publicarse los números de serie, estos billetes vallenatos, como se les llamó, perdieron toda su validez, desencadenando así un colapso del comercio en Valledupar y otras regiones del país. No lo recibo yo. O sea que usted no está aceptando. Esa serie que es la 0947-0942 no está en circulación. Comerciantes y ciudadanos rechazaron los billetes de las cantidades de 2.000, 5.000 y 10.000 pesos. De esta forma se generaron grandes filas en bancos y una crisis de confianza sobre el dinero físico. Aquí, lo que ando yo huyendo de este numerito que está ahí, mejor que quédese con él porque de pronto me pueden poner preso a mí y usted porque yo tengo que decir dónde lo cogí. El Banco de la República enfrentó costos significativos, estimados en cientos de millones de pesos. Todo este proceso alteró la política monetaria. Con los billetes vallenatos se compraron votos en las elecciones de los políticos. Los billetes vallenatos dio para todo. Aunque las aseguradoras cubrieron las pérdidas, el impacto político fue demasiado profundo. La incapacidad del banco emisor para proteger su bóveda erosionó la confianza pública en el sistema financiero. Con la Indian Bearer le está costando a cualquier persona que lo quiera, le está costando alrededor de unos 80 o 100 mil pesos. Y de que todavía sigue siendo el robo o los billetes robados, los billetes del Banco de la República siguen teniendo vigencia en el país, hoy más que nunca. El caso de Marco Emilio Zavala, gerente encarcelado injustamente por 33 meses y despedido, ilustra las consecuencias humanas de este suceso. Acusado sin pruebas, fue indemnizado en el año 2016 con 300 millones de pesos tras demandar al Estado. Desde la economía política, este evento refleja cómo los fallos de la gobernanza y la corrupción interna amplifican los impactos económicos, socavando la legitimidad del Estado y su capacidad para garantizar la estabilidad financiera. El robo del siglo debe analizarse en el contexto de la Colombia de 1994, un país en crisis política y económica. El gobierno de Ernesto Samper, iniciado en junio de 1994, quedó debilitado por el proceso 8000, que reveló que su campaña recibió $6 millones del cártel de Cali.
erosionando la legitimidad del Estado. La muerte de Pablo Escobar en 1993 no detuvo el narcotráfico. Redes como las de Gonzalo Rodríguez Gacha, vinculado a Benigno Suárez, líder del robo, seguían dominando flujos económicos ilícitos. Billetes robados aparecieron en una finca del exgobernador del Cesar, Lucas Neco, sugiriendo nexos con élites locales. El robo del siglo permeó la cultura colombiana, moldeando percepciones sobre el crimen y las instituciones. La miniserie de Netflix de 2020, El robo del siglo, vista por millones, dramatiza el atraco, pero simplifica la corrupción estructural al centrarse en la audacia de los ladrones. Libros como Así robé el banco, de Alfredo Serrano Zabal, basado en entrevistas con un implicado, y Sombras de codicia, de Melaquíes Salas, ex tesorero del banco, destacan las injusticias contra empleados como Marco Emilio Zabal, acusado erróneamente. Desde la economía política, el robo ilustra cómo los medios construyen discursos que cuestionan la gobernanza y la legitimidad del poder estatal. El robo al Banco de la República en Valledupar en el 94 expuso las fisuras de una Colombia marcada por el narcotráfico, la corrupción y la debilidad institucional. Sus efectos se sintieron en la economía, al desestabilizar el flujo monetario, y en la política, al acelerar reformas de seguridad y control financiero. Más que un crimen, fue el reflejo de un país en crisis que, aún hoy, sigue buscando salir de las sombras que lo moldearon.